Charles Tilly, los estados han sido el principal ente de organización política durante más de 5.000 años. En ese tiempo han existido diferentes tipos de estados. El primero de ellos es el imperio. El imperio representa el estado coercitivo, debido a que su proyecto de nación es expandir los territorios. Hay imperios que por su geografía son muy vastos. Por esta razón, los gobernantes recurren a miembros locales y regionales para que les ayuden a controlar la mayoría de sus individuos. El segundo tipo de estados son las ciudades-estado. Estas ciudades representan la soberanía local, tienen un poder político formado por comerciantes y personas que inyectan capital a la sociedad, expanden los medios productivos y generan ciudades muy prósperas que al pasar del tiempo se van a conformar en confederaciones. Las confederaciones son las últimas formas de organización. Estas confederaciones son organizaciones que se unen con fines comunes, como lo son la economía, la guerra o intereses personales de los gobernantes. También plantea y profundiza sobre las ciudades-estado. Las ciudades-estado son muy importantes en esta época debido a que estas ciudades, como lo dije anteriormente, se componen de élites políticas que son arrastradas y muy influenciadas por el ámbito económico. El ámbito económico y mercantil de la época era muy importante para la formación de comercio internacional. Las ciudades-estado, sobre todo en la región de Flandes, se especializaron en adquirir grandes capacidades de exportación e importación de productos. Con esto generaron gran capital económico, no solo representado por materias primas, sino también por capital monetario. Los primeros bancos se formaron en la región de la Liga Hanseática, entre Alemania y Holanda. Estos bancos permitieron a los gobernantes de la época los recursos monetarios y también materiales para formar la guerra. Las ciudades-estado empezaron a financiar guerras durante gran parte del siglo XVI, XVII y XVIII. Estas guerras las llevaban a cabo los estados. Hay que hacer una distinción, y es que las ciudades-estado siempre optaron por acumular capital, mientras que los estados-nación siempre optaron por la vía coercitiva. Esta vía coercitiva los llevó a que las ciudades-estado les subsidiaran sus guerras y les permitieran llevar a cabo organizaciones y empresas complicadas para la elaboración de la guerra. Es decir, las instituciones públicas se fundamentaron en las estados-naciones por el afán de los gobernantes de llegar a un punto de consolidación y maduración de ejércitos profesionales, de apoyo técnico de civiles y además de la capacidad para pelearse a gran nivel con otros estados europeos. Una de las funciones básicas del Estado es la construcción de este mismo, el cual la debe hacer por medio de la coerción y por medio de la recolección de capital, y a su vez debe garantizar la protección del territorio y de los ciudadanos que están en este. Una segunda función para Charles Tilly del Estado es la creación de la guerra o hacer la guerra a otros estados, ya que este le da recolección de capital y a su vez le da un reconocimiento internacional. La tercera función que cumple el Estado para Charles Tilly es la recolección adecuada del capital y además crear organismos importantes y fuertes y sin corrupción para la recolección de esta misma. Probemos que a partir del siglo XV hasta el siglo XIX, gracias a la creación de los ejércitos de mercenarios, la recolección del capital se da de manera inadecuada, ya que estos aprovechaban y robaban por ahí derechos su tajada para poder satisfacer necesidades básicas. Ya más adelante Charles Tilly habla de que después de la paz de Westfalia se da la limitación de los territorios en Europa. Además también se da la profesionalización de los ejércitos en cada uno de los estados y por ende se van creando los ejércitos nacionales que para Charles Tilly son los verdaderos creadores de identidad nacional dentro de los mismos estados. Vemos que antes de que se cree de la paz de Westfalia
existían una serie de ejércitos existía una serie de ejércitos de mercenarios que cobraban a los reyes o emperadores o monarcas para dar unos servicios y de alguna otra manera crear la estrategia y de alguna otra también hacer la guerra a los otros estados. Pero vemos que eso debilita al Estado, ya que los mercenarios no se interesan por un interés nacional, sino que a su vez se interesan por los intereses propios de cada uno y de llenar sus bolsillos por ahí derecho. Más adelante, Churchill nos dice que la creación de los ejércitos nacionales son los que verdaderamente crean una identidad nacional dentro de los mismos estados, ya que se crea un uniforme, se da la profesionalización de estos, además que se necesita mucho capital para mantener estos mismos, y además los que aportan la mayor parte de los ejércitos nacionales son la gente que vive en lo rural y no los que viven en la capital, que más adelante hablaremos que son los que crean el capital dentro de esos y los que aportan el capital para la generación de la guerra. Una segunda parte sería la parte de la coerción del Estado a través del cobro de los impuestos, ya que a través de esto puede llegar a todo el territorio del Estado, cobrar un impuesto, ya sea por vía de los soldados mercenarios o también puede que sea por el aporte de los capitalistas o de los mercantiles, ya dando la recolección de impuestos y dando una cuota al monarca, rey o emperador. Vemos más en la parte más adelante, ya llegando al siglo XX, Churchill nos dice que se va creando una revolución, se van creando unas revoluciones que a su vez van generando unas necesidades sociales y ya se invierte mucho menos en la guerra, pero se invierte más en la parte social del Estado, ya que se debe garantizar seguridad, pero también se debe satisfacer la salud, la seguridad de las personas, la educación y las necesidades básicas de cada una de esas. Entonces, en este libro aparece una tabla que nos especifica todos estos datos y se da la reducción en impuestos o gasto en guerra y se da más a la parte social. Vemos que en el caso colombiano esto es un poco paradigmático, ya que vemos que sí hay una recolección de impuestos, pero el Estado no llega a todas las partes del país. Vemos ciudades como Chocó, que para mí es un paraestado, ya que vemos el efecto de las multinacionales, llegan a Chocó, extraen todos sus recursos, pero pagan una pequeña parte de impuestos al Estado y de alguna otra manera nos devolvemos a la creación de los ejércitos de mercenarios, ya que necesitan una seguridad, ya que hay organizaciones o grupos armados como las AUC, como el ELN o hasta las mismas FARC que ya están en el proceso de paz, que ejercen control sobre ese territorio nacional. Los estados europeos mantuvieron relaciones intensas y diversas. En algunas épocas se caracterizaba por ser hostiles, mientras que en otras se caracterizaba por ser amistosas, neutras e incluso mixtas. De allí que los estados europeos conformaran primero un sistema consistente en estados nacionales antes que conformar imperios, ciudades-estado u otras variantes del poder coercitivo. Bueno, gracias al gran poderío que fue tomando el Imperio Otomano en el siglo XV, los estados se vieron en esa necesidad de crear una especie de sistema basado en tratados, o se podría decir que era un sistema diplomático, acuerdos internacionales, y que además daba como consecuencia el inicio de un nuevo modelo que era interconectado, y de allí se podría decir un sistema europeo de estados, conformado por una serie de interacciones o de acuerdos o de tratados diplomáticos que llegaba a afectar en gran medida la conducta de todos los estados. Ahora, si hablamos del siglo XV, los estados europeos poseían dos tipos de relaciones. La primera estaba constituida por un sistema de estados interconectados, como bien lo dije, o tratados o embajadas, matrimonios, y la segunda eran guerras declaradas por militares de cada uno de los estados que se caracterizaban por ser numerosos, y estas guerras siempre concluían en un acuerdo de paz.
Si se hace una semejanza con la actualidad, el sistema de estados de hoy es muy parecido al que les estoy mencionando, cuyos participantes ya no eran las ciudades-estado o las ligas o aquellos imperios, sino que eran estados nacionales, autónomos y también centralizados. Un ejemplo de ello podría ser las misiones diplomáticas que hizo el Estado italiano durante el siglo XV. También cabe aclarar que al momento de que se creara este nuevo sistema, no todos los estados encajaban en este nuevo orden, como por ejemplo Rusia, Polonia y algunos otros estados nórdicos, pero que a medida que iba transcurriendo el tiempo se vieron en esa necesidad de conectar con este tipo de sistema. En el siglo XVII se podría decir que este nuevo sistema iba desde Suecia hasta el Imperio Otomano, pero también iba desde Portugal hasta Rusia. Un ejemplo también de ello podría decirse que es el Tratado de Westfalia, el cual estaba constituido por más de 145 representantes de estos sistemas de Estado. De allí el autor Charles Tilly habla de unas épocas de estos nuevos estados europeos. Una época caracterizada por la mediación, una época también caracterizada por la nacionalización, y en esta época se podría decir que nace el interés nacional y se deja o se pierde importancia de la guerra como signo de expansión territorial, y la especialización, por último, que se podría decir que va desde 1850 a 1945, que se caracterizó por la especialización de la guerra. Uno de los grandes aportes que Charles Tilly hace en su libro Coerción y Capital es la gran diferenciación que hay en la construcción de los estados europeos a diferencia de la construcción de los estados latinoamericanos, ya sea que por vías de la coerción, el capital, o de la coerción capitalizada, ninguna de estas tres vías se vio plasmada en la construcción de los estados latinoamericanos. Además de esto, el libro nos habla de la gran financiación y profesionalización en cuanto al aspecto militar, y que los estados llamados así tercermundistas o del tercer mundo llegan como a esa necesidad de que las grandes potencias financien y también ayuden a la profesionalización en el aspecto militar. Además de esto, los estados tercermundistas se ven también en esa necesidad porque necesitan de su seguridad nacional, y esto lleva también a que recurran a las grandes potencias para profesionalizar el aspecto militar.